He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me digan un aleluya, aunque me digan un protestante, sigo adelante, sigo adelante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. ¿Se pueden sentar? Dejamos el púlpito al hermano para que nos comparta. Dios les bendiga. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo. Que se oiga. Amén. Porque recuerde que nosotros estamos en victoria. Nosotros caminamos con un Dios poderoso. Porque el Salmo 34 lo declara también. ¿Sí? Dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas, ¿qué dice? Le librará Jehová. Estamos estudiando en el libro de Marcos, ya es el último capítulo. Ya básicamente aquí la palabra de Dios nos va a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Entonces hay motivos para estar alegres. Aunque el mundo, dice la Biblia, que va de mal en peor, el mundo se va desgastando a causa del pecado. Nosotros, dice que los creyentes nos vamos renovando de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque fiel es el que nos llamó. Entonces, abriendo nuestras Biblias, en el capítulo 16, vamos a meditar acerca del verso 9 en adelante. Pero me gustaría que le demos lectura desde el verso 1 del mismo capítulo 16. ¿Cuántos no traen Biblia? Amén, gloria a Dios. Me parece que todos tenemos que venir armados hasta los dientes. Amén. No traer Biblia es como un soldado que va a la guerra sin fusil. Vamos a darle lectura y después vamos a ponernos en las manos del Señor. Dice, honrando así al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Dice así su Biblia? Sí. Amén. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Padre eterno que habitas en gloria, Señor, es un gusto y un privilegio volver a estar, Padre, aquí en tus atrios, Señor. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han hecho presentes en este lugar para escuchar palabra de Dios, porque tu palabra, Señor, es la que guía a todo hombre, Señor, hacia la cruz de Cristo, Señor, donde nosotros podemos tener un encuentro con el Dios que creó los cielos y la tierra, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú habitando en medio de la congregación de los santos, Señor, enseñando, Padre, instruyendo a tu pueblo, Señor, trayendo las buenas nuevas del Evangelio, Señor, porque la palabra de Dios no ha caducado, porque la palabra de Dios dice que está cumplida, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo, Señor, porque se escribió desde la fundación del mundo hasta tu segunda venida, Señor. Y cosas grandes vamos a ver en la iglesia. Yo lo creo, Señor. Yo creo que, Padre, tú tienes cosas grandes para tu pueblo, Señor.
Tú eres un Dios, Padre, que tiene cuidado de sus hijos. Tú eres el Dios, Señor, que le ha placido traernos a tu redil, Padre. Y estás esperando al pecador con los brazos abiertos para que se arrepienta y para que venga a tus pies, a los pies de Jesucristo, el dador de la vida por excelencia, Señor. Padre, no tenemos con qué agradecerte, Señor. Yo no tengo con qué agradecerte, amado Rey, lo que has hecho en mi vida, Señor. Padre, porque a veces, aunque el mundo nos golpea, Señor, tú estás ahí, Padre, para refugiarnos en ti, Señor. Para venir, Señor, en oración y poder tener un encuentro personal contigo, Señor. Oh, Padre, qué hermoso es estar a los pies de Cristo. Qué hermoso es poder ser discípulo de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que cuando hiciste el llamado, Padre, dice que le dijiste a unos pescadores, seguidme, y es asombroso, Señor, cómo dejaron sus redes, Padre, para ir a alabarte, Señor, para glorificarte, Padre, para traerte un cántico nuevo, agradable a tus oídos, Señor. Yo te pido, Padre, que abras las ventanas de los cielos, Señor, que derrames bendición hasta que sobreabunde en este lugar, Señor, porque por tus llagas hemos sido curados, Padre. Me pongo en tus manos delante de ti, Señor, y te honramos, Padre, para traer, Señor, el consejo de la palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos dado lectura a estas líneas donde el Espíritu Santo es el que inspira a Marcos. Marcos, amados hermanos, él no anduvo entre los 12. Marcos es un joven que era solamente en sus principios. Yo creo que más de alguno aquí nos vamos a identificar con este personaje, con este discípulo. Cuando él se acercaba solamente a escuchar el mensaje, como dice la palabra de Dios también, de oídos te oía, pero ahora te puedo contemplar. ¿Sí? Cita eso un profeta. Entonces, algunos estudiosos, algunos eruditos de la Biblia dicen que Marcos era hijo en la sangre del apóstol Pedro. Amén. Porque en su epístola Pedro le menciona como hijo. Pero a veces también puede ser que como el apóstol Pablo veía a Timoteo como un hijo espiritual, tal vez de la misma manera, no lo sabemos, pero cuando estemos en el cielo lo vamos a saber, amén, porque los misterios van a ser revelados. Ahora la Biblia nos ha revelado por boca de los que fueron escogidos para escribir la palabra de Dios, ha sido revelado no todas las cosas, dice Juan. Dice, Jesucristo hizo tantas cosas que no alcanzaría todo el cielo si fuera un pergamino y la tinta para escribir lo que Jesús hizo. Pero en el mismo capítulo 20 dice en el verso a continuación citado, dice, pero las que están escritas se escribieron para que sepáis que tenéis vida en Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros tenemos la revelación más segura, dice Pedro. Dice, tenemos la profecía más segura, por lo cual hacéis bien si estáis como una antorcha. Amén. Tenemos que estar como una antorcha. No tenemos que dormir porque en este tiempo muchos hermanos duermen, decía Pablo, cuando también tomaban la cena indignamente. Pero básicamente cuando se vive una vida desordenada en el Señor, cuando se vive una vida descuidando la oración, nosotros nos debilitamos, decaemos espiritualmente. Entonces vienen los ataques y somos más propensos a los golpes que da el mundo. Tenemos que estar preparados para presentar defensa, dice, con mansedumbre a todo aquel que pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Cuando llegue una persona ya fuera del mundo y le diga a usted, ¿tú a qué Dios sirves? ¿Tú en quién tienes tu esperanza? ¿En cuál santo tienes tu esperanza? Usted dígale, yo tengo mi esperanza
en aquel que descendió de los cielos y después ascendió nuevamente a los cielos para llenarle todo. Amén. Ese es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice aquí la palabra de Dios que estas mujeres vinieron tristes. Se respiraba un ambiente de muerte. Se respiraba un ambiente, amado hermano, que era de tristeza y de dolor. Yo no sé si alguien aquí ha perdido un ser querido. ¿Sabe usted lo que le costó a el hombre para que pudiera ser redimido? ¿Sabe usted lo que le costó al cielo para que pudiéramos tener esperanza? Yo creo que si nosotros lo supiéramos, no tomaríamos a la ligera la palabra de Dios. No tomaríamos a la ligera que se nos deja un privilegio, se nos deja, ve hermano, ve y vas a hacer la limpieza del local. Ve hermano, te va a tocar entregar un folleto, un tratado allá afuera. Hermano, venga, le toca compartir el miércoles o le toca compartir el domingo. Yo creo, amados hermanos, que no solamente los domingos es importante prepararnos para llevar la palabra de Dios. Es importante en cada servicio, porque el mismo Dios de gloria que está el domingo es el mismo que hoy está presente en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero no debemos de tener miedo, no debemos de tener temor como llegaron las mujeres. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a predicar? No me preparé, no busqué comentaristas. Amado hermano, si el Espíritu Santo habla a través de sus labios, usted va a ser como el apóstol Pablo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo andaba cargando con la Torá todo el tiempo y buscando los otros comentarios de los apóstoles para traer una predicación glamurosa? No, porque nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y si la tenemos en nuestras manos, la debemos llevar también en nuestra mente y después a nuestro corazón. Amén. Sí, pero si hay oportunidad, es bueno que traigamos más información. Pero, ¿qué va a hacer usted si le preguntan, oye, ¿a qué se refiere este versículo? Tenemos que estar listos para presentar defensa. Amén. Entonces estas mujeres iban temerosas, iban dudando, pero ellas sabían que su redención le había costado al cielo lo más precioso y valioso que él tenía, que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Amados hermanos, cuando el temor entra en nuestras vidas, muchas de las veces es porque nuestro amor ha decaído. Porque cuando nosotros perdemos el amor se apodera, el temor se apodera de nuestras vidas. Y Juan también lo dice en su epístola, dice que en el verdadero amor echa fuera el temor. Dice, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, imagínese. Y ahorita va a ver usted a continuación cómo Jesucristo les va a reprender porque dudaron. Entonces estas mujeres iban y decían, no, pues ya habían dado el primer paso de fe, que era comprar las especias aromáticas con las cuales se ungía un cadáver. ¿Por qué? Porque dice que en el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, el domingo, ellas habían guardado como era correspondiente a la ley. El sábado no habían hecho acto de presencia, pero en cuanto vieron que el sol salió, inmediatamente fueron y compraron las especias, aunque sabían que la tumba estaba bloqueada. ¿Cómo estaba bloqueada? Era una piedra gigante que tapaba la entrada de este sepulcro nuevo, dice la Biblia, que era perteneciente a José de Arimatea, un rico del grupo de los
fariseos. Pero aparte de la gran piedra, estaba incrustada, los romanos, dice la historia, que clavaban un perno grande entre la piedra, atravesaba la piedra y todavía se incrustaba entre lo que venía siendo la roca, donde había sido guardado el cuerpo del maestro. Imagínense, si no era fácil mover la piedra, ahora con este clavo, ellos decían, no, pues ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra? Pero ellas iban esperando que Dios iba a proveer. Así como Dios le decía a Abraham, cuando Abraham iba subiendo al monte a sacrificar a su hijo, el niño o el muchacho le decía, ¿dónde está el sacrificio? Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Entonces, Jehová había proveído ya a ese cordero, al cordero que había sido inmolado en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, perdón. Amén. Entonces, se encuentran de que ya había sido removida la piedra. No había nada capaz en el mundo de poder mover esa piedra. Sin embargo, abordando el verso 3 dice, pero decían entre sí, ¿quién removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. Imagínense. ¿Quién tenía el poder de mover esta piedra? Solamente el poder de Dios. Por eso nosotros debemos optar por servirle a nuestro Dios. Por eso nosotros hemos optado caminar, hemos decidido servirle a nuestro Dios. Y vamos a prevalecer en sus caminos. Y vamos a seguir adelante. No importa que el mundo siga en sus placeres, en sus delitos y pecados, pero nosotros vamos a seguir a Cristo. Amén. Jesucristo había sido crucificado. Los demonios habían hecho fiesta, pero no fue cosa sencilla lo que Jesucristo había padecido en la cruz. ¿Qué era ser crucificado? La crucifixión era el acto más degradante, más humillante que podía sufrir un ser humano. El propósito de la crucifixión era más que nada un castigo para una persona no romana, para una persona que no tenía la nacionalidad romana, porque si la persona tenía la nacionalidad romana, la ley decía que no podía ser crucificado. Es por eso que el apóstol Pablo le sentencian por ser decapitado. Y el ser decapitado también era un castigo honroso para el que moría. Y más si era decapitado, hincado, era con honra. Ya si estaba acostado, ya era en deshonra. Pero hablando acerca de la crucifixión, era para una persona más que nada rebelde en cuanto a lo que dicta la sociedad. Entonces, a Jesucristo lo habían condenado a morir crucificado, cumpliéndose también la profecía de la cual cita Pablo en Gálatas. Dice, porque lo que es morir en un árbol, ¿sí? Dice que era para una persona que había sido desechada, el morir colgado en un árbol. Amén. Pero maldito de Dios, dice, todo aquel que es colgado de un árbol, o sea, de un madero. Y en cuanto a la tradición romana, era con el propósito de que lo exhibieran públicamente a la persona, para que todo aquel que iba pasando, se solía hacer en el camino, levantara su vista y viera a una persona y supiera que eso le ocurría a todo aquel que se rebelaba contra el imperio romano. La crucifixión históricamente la copiaron los romanos, pero
se había usado desde tiempos más antiguos, los persas la practicaban también, el cual constaba también de que la persona tuviera sus manos levantadas para que se quedara sin saliva y se apretaba su pecho y sus pulmones colapsaban y moría asfixiado. Si no es que llegaba un ave de rapiña y lo destrozaba primero. Amén. Entonces era agobiante este castigo. Y me recuerda también lo mismo que declara en el libro de Corintios, que dice que Jesucristo exhibió a los principados y a las potestades cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Entonces ese fue el triunfo de Cristo y es el triunfo de nosotros como cristianos. Después, amados hermanos, ellas se fueron a dar las buenas noticias y en el verso 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Imagínense qué privilegio tuvo esta mujer, que fue la primera que presenció a su Salvador ya resucitado. Cuando Jesucristo muere, Él dice la Biblia que tenían que pasar 3 días y 3 noches. Jesucristo mismo se lo dijo a Nicodemo. Le dijo: así como la serpiente fue colgada en el desierto para que todo aquel que mire por fe sea sano, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea colgado y exhibido al mundo. Dice que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en el corazón de la tierra. Entonces, déjeme decirle que Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en la tierra. Tiempo atrás, cuando Jesús estaba predicándole a los fariseos, ellos le pedían una señal, le decían: danos una señal legítima que confirme y verifique que tú eres el Mesías prometido. Y Jesús, que ya había dado señales, prodigios, maravillas en el cielo y en la tierra, les dice estas palabras: no tendréis más señales, no tendréis más señales físicas, dice, más que la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Que iba a estar 3 días y 3 noches. Dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Amén. Y ellos no entendieron. Generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir del juicio de Dios? Y ellos únicamente le miraban, únicamente unos se burlaban, otros se asombraban, otros creían, pero callaban. Entonces Jesús muere. ¿Qué día de la semana muere? Se ha enseñado que Jesús murió en viernes, ¿no es así? ¿Sí? Pero yo personalmente, yo creo que Jesús murió en jueves. Amén. Esto es una controversia, pero muchos eruditos, muchos historiadores concuerdan en que el jueves murió Cristo. Porque si Jesucristo murió en viernes, en el calendario judío, el día termina en cuanto se mete el sol. Amén. Esto se deduce de que Jesús murió en viernes, se dedujo por medio de Roma, por medio de algunos filósofos, de que murió en viernes, porque en los evangelios dice que se apresuraron. Cuando vieron que el sol se estaba metiendo y se iba a terminar el día, se apresuraron a bajar el cuerpo, porque dice que al día siguiente sería día de reposo. Amén. Pero los que se ponen a estudiar las
las tradiciones del Medio Oriente, la geopolítica del Medio Oriente, usted se va a dar cuenta de que no solamente hay días de reposo, amén, sino que también hay fiestas de reposo, hay leyes, por ejemplo, de dejar reposar la tierra cada 7 años después de la cosecha. Ahí está también la ley del jubileo, cuando se tenía que soltar a los presos. Si un preso estaba ahí sentenciado, el día del jubileo se soltaba a todos los presos y se le daba una nueva oportunidad de vida y se perdonaban sus deudas también. Entonces, dice, si se pone usted a contar, de el viernes al sábado, es una noche, ¿sí? Entonces a él lo meten ya básicamente el mismo viernes, ya antes de meter al sol a la tumba. Entonces sería la noche del viernes al sábado y ya resucita el domingo. Por ninguna parte le va a salir que son 3 días, amén. Mas sin embargo, del jueves al viernes y después del viernes al sábado y del sábado al domingo, ahí está, amén. Pero de cualquier manera, amados hermanos, la Biblia nos enseña claramente qué es lo que hizo Jesús estos 3 días en los cuales estuvo en el centro de la tierra. Dice el apóstol Pedro en su epístola que Jesucristo descendió hasta los lugares más profundos de la tierra. Entonces ahí pisoteó a la serpiente y le quitó las llaves del Hades. Y todavía declara Pablo, que le dijo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿O sepulcro, tu victoria? Y dice que llevó cautiva la cautividad y después dio dones a los hombres. Entonces, Jesús, cuando se le aparece a María Magdalena, en los otros evangelios nos dice que María Magdalena inmediatamente lo quiso abrazar. Pero Jesús, cuando ve que lo va a abrazar, le dice: alto, mujer, no me toques aún, porque aún no he subido con mi Padre. Dile a los discípulos que te envío yo, pero que primero voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto es porque en el Antiguo Testamento, que era sombra de lo que había de venir, el cual es el cumplimiento de la Torá, de la ley judaica, es Cristo. Amén. Y Jesucristo estaba cumpliendo el Antiguo Testamento, la ley. Y en la ley estaba escrito que cuando el sacerdote llevaba ya la sangre que había untado del cordero, derramada del cordero, sin mancha, perfecto, el sacerdote tenía que caminar con su vasija y la sangre del cordero que sería derramada en la presencia de Dios sobre el arca de la alianza. Tenía que pasar el sacerdote el lugar santo, y entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, estaba un velo a esa altura. Entonces, ese velo era el que impedía que cualquier persona que no era ungida como sumo sacerdote no podía pasar ese velo. Pero también dice la tradición, la ley, que si el sacerdote en ese lapso alguien le tocaba, se hacía impura la sangre, ya no tenía validez, ya no podía ser acepta delante de la presencia de Dios para saciar la ira de Dios. Entonces Jesús le dice: no me toques aún no he subido para con mi Padre. Amén. Es hermosa la enseñanza, amados hermanos, cómo se va cumpliendo lo del Antiguo Testamento en cada paso que Jesucristo iba dando. Ya se había rompido aquí también el velo.
ese velo que estaba a la mitad. Amén. Y se rasgó, dice que de arriba abajo, porque la salvación no viene de los hombres, no la podemos encontrar aquí en la tierra, sino que dice que todo don perfecto siempre desciende de lo alto. Entonces María Magdalena va y le predica que Jesús ha resucitado. Llega ella y predica la segunda parte del mensaje. Imagínense que el predicador se pare aquí y le predique que Jesús vivió una vida perfecta, que nació de una virgen, que Él cumplió toda la ley, pero que no predique que Jesús ha resucitado. Amén. Ahora también una noticia corrió hace un tiempo, amados hermanos. Esto se lo voy a compartir como un dato solamente, porque no está comprobado. Pero el Arca de la Alianza se perdió y la última vez que la Biblia la menciona, el Arca de la Alianza, fue cuando el profeta Jeremías la oculta en un monte. Pero la idea era de que no se supiera dónde la había escondido el profeta Jeremías. Dice también los libros históricos, como el libro de Macabeos, dice que el profeta Jeremías caminó cierta distancia y escondió y tapó la cueva, la tapó con rocas, y venían sus discípulos detrás de él, sus allegados, y la quisieron buscar y no la encontraron, y trataron de hacer marcas para guiarse, y cuando él se dio cuenta, los reprendió, y la Biblia no lo vuelve a mencionar en el Arca de la Alianza. Y se presume que el Arca de la Alianza fue encontrada hace unos años atrás, cuando un varón estaban haciendo excavaciones, y en ese monte que se conoce como el Monte de la Calavera, donde Jesús fue crucificado, él comenzó a escarbar, y de repente a cierta distancia él quitó unas piedras, y se presume que él vio el Arca de la Alianza ahí abajo de ese monte. Entonces él tomó unas muestras de la sangre seca que estaba arriba del arca, y se cuenta que esa sangre se filtró cuando Jesús murió en el madero, escurrió hasta la última gota, dice, de sangre, y se fue. Y como el Arca de la Alianza la había dejado ahí el profeta Jeremías, la sangre pasó las piedras, se destiló y cayó arriba del Arca de la Alianza, cumpliéndose también la ley. Entonces, cuando este varón lleva la sangre a estudiar, le dice a los doctores, a los científicos, necesito que me saquen cuál es el ADN de esta sangre, y ¿lo puedo hacer yo en presencia? ¿Puedo estar yo? Sí, no hay ningún problema. Y cuando ellos comienzan a sacar, se comienzan a asombrar, y después se acercan y les dicen, ¿de quién es esta sangre? Y el varón les pregunta, ¿por qué están tan asombrados? Le dice, porque esta sangre no tiene lo que viene siendo la parte del hombre, que tiene su parte para que una mujer quede embarazada, solamente tiene las partes de la mujer. Y él le responde y le dice, esa es la sangre de su Mesías que no quieren reconocer. Pero, amados hermanos, dice la Biblia claramente que se cumplió todo, y llega la mujer aquí y le dice, Jesús ha resucitado. Pero dice en el verso 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron.
Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Aquí estaban yendo ellos por el camino de Emaús, el cual dice en el libro de Lucas que Jesús se les aparece a ellos, se les presenta y no lo conocen. Esto se conoce teóricamente como teofanías. Las teofanías era siempre cuando Dios se presentaba en una forma que no le podían reconocer, ¿sí? Y ellos no le reconocieron hasta que se metió a la casa con ellos. Y dice el verso 13, ellos fueron y le hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Cuando a ellos se les revelan sus ojos y le reconocen es cuando Jesús parte el pan. Amén. Pero a los demás no les creen. No dice quiénes fueron estos dos que anunciaron. Verso 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí solamente hay dos caminos, amados hermanos, solamente dos. Aquí no aparece purgatorio, no aparece regeneración de las almas, no aparece que las personas vuelvan a reencarnar en un animal ni en otra persona. Únicamente dos caminos aquí. Amén. El camino de las recompensas o el del castigo. El que crea será perdonado, mas el que no será condenado. Dos caminos únicamente. La puerta angosta y la puerta ancha, la que lleva a la perdición. Y muchos, dicen, muchos son los que la encuentran y entran por ella. Pero angosto el camino que lleva a la vida y pocos lo hallan. ¿Por cuál camino usted quiere cruzar? ¿Por las multitudes allá afuera? Amén. Celebrando ritos religiosos, o por la puerta angosta, que es difícil, pero que lleva a la salvación. Yo quiero entrar por la puerta estrecha. Amén. Yo quiero servir al Señor. Hemos optado por eso. Gloria a Dios. Verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La persona que me designó ahora traer el mensaje de la palabra me dijo que aquí había mucha controversia. Yo no veo controversia yo aquí. Amén. Estas señales acompañarán a los creyentes. Amén. Amado hermano, si a mí me mandan a predicar a África, si a mí me manda Dios a predicar a África y Él tiene planeado que se conviertan 100, 20, 50 personas o aún una, como en el caso de Lot. Amén. Porque por una persona vale la pena. ¿Cuántos lo creen? Si Dios me manda y una serpiente me pica en el camino a mí, ¿usted cree que va a ser más poderoso el veneno del diablo que el propósito de Dios para lo que me ha enviado? Amén. De ninguna manera. Al apóstol Pablo le pasó eso también. Y todas estas señales se cumplieron cada vez que se requería que se cumplieran. El apóstol Pablo dice que cuando estaba en la isla como náufrago, cuando iba ya rumbo a predicar el evangelio a Roma y mandar sus cartas a todas partes del Asia Mayor, Asia Menor, dice que le picó una serpiente de las más mortíferas, hasta que una persona le dijo, no, pues tú ya eres hombre muerto. A cada persona que le ha picado una serpiente de esas, allá están enterrados, allá está en el panteón. Y Pablo le dijo, nada va a impedir que yo me presente ante donde me tengo que presentar para exaltar a Cristo en medio del concilio, en medio de los magistrados. Escrito estaba que iba
predicar tanto a los nobles como a los reyes. Nada me lo va a poder impedir. Yo no veo aquí ningún problema, amén. Pero si el desobediente recibe la orden de ir a llevar, a evangelizar una casa y no lo hace y le pica una serpiente, ¿qué va a pasar, amados hermanos? Va a ser lamentable. Se perdió para siempre por desobediente y por incrédulo. Amén. Pero si usted se pone la armadura de Dios y se reviste de toda la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo, ¿qué es lo que va a pasar? Usted va a tener victoria. Amén. Usted va a levantar la bandera de Dios. Aparece también, amados hermanos, la ascensión. ¿Sí? Porque cuando el Señor capacita a una persona, amado hermano, lo hace completo. Cuando Dios capacita a la persona, le da dones y talentos. Más que ahorita hay una confusión, se confunden los talentos con los dones y con los ministerios. Los ministerios son 5. Los ministerios que Dios da al hombre, los cuales son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los ministerios. Amén. Los cargos también son otros. Pastores que ponen a personas que les ayuden, son los ministros en la iglesia. Amén. Otra cosa son los dones y otra cosa son los talentos. Los talentos, amados hermanos, no son de los que el Espíritu Santo otorga a los creyentes. Porque los talentos, hay músicos grandes que tienen talento para la guitarra y cantan para el mundo. Y podemos decir qué talento tiene. Amén. Pero esos no son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son 9. La palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el hablar en lenguas, el interpretarlas, el discernimiento de espíritus, el don de la fe, el don de hacer milagros. Esos son los dones con los cuales Dios capacita a la iglesia. ¿Usted cree que Dios va a mandar a una persona a hacer algo? No, le va a capacitar y le va a preparar el camino. En el verso 19 dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Amén, es lo que les digo. No estamos solos, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Con una ilustración voy a terminar este mensaje. Yo traía más, amén, para ustedes, pero el tiempo se tiene que respetar. Y prefiero dejar poco aquí, pero claro, y no llenarlo de enseñanzas, llenarlo de versículos y se vayan en blanco. Cuando en el tiempo de Jesús, que Él dice que el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. En ese tiempo llegaban a Jerusalén, en el tiempo de las fiestas, más de 23,000 personas al año. Entonces imagínense que era un pueblo grande, todos los de Israel que asistían. De todas esas personas, dice que a Jesús solamente la seguían entre 8,000, 9,000, más las mujeres y los niños. Las multitudes le apretaban al maestro. De esas multitudes, de las cuales habían personas que nomás iban para el gollete, como decimos aquí en México, para el chisme, amén. Esos no vinieron hoy, amén. Ahora vinimos puras personas que queremos servir al Señor. De esas 8,000, 9,000 personas, dice que los más fieles, los más allegados, los discípulos, eran 72 varones, y añádale sus esposas, si eran creyentes, y sus hijos. De esas 72 personas, solamente 12
eran los más fieles. De esas 12 almas, cuando se vino la persecución y prendieron a Cristo, solamente quedó uno al pie de la cruz. Más las mujeres, María Magdalena, María la Madre de Jesús y las que fueron a ungirle. Solamente uno. Amén. ¿De cuáles somos nosotros? De los que nos gusta estar allá cuando todos nos ven, o que nos gusta venir donde a veces la gente no lo quiere hacer. Amén. Le dejo esto a conciencia. Recuerde que Dios a veces no se mueve en las multitudes. Hay multitudes, iglesias llenas, abarrotadas, pero si Dios pasa la balanza, ¿cuántos se quedan y cuántos se van? El 10% le decía van, le decía no los hay. El 5% no lo hay. Amén. Y me recuerdo también cuando Gedeón, cuando Jefté, eran grandes siervos de Dios que se enfrentaron a ejércitos, dice el libro de Hebreos también, en el capítulo 11, en el 12. Dice que había multitud de soldados. Dijo el Señor, son muchos. Dile a los que tengan miedo que se regresen a sus casas. Se fueron corriendo, amados hermanos. No, pues que ya tenemos un ejército aún así grande. Dice el Señor, son muchos. Diles que se pongan a beber agua. Y los que veas tú que se arrodillan, esos, los que se pongan a gatas, los que beban con la lengua, se vayan a sus casas. Se van. Y únicamente, amados hermanos, quedó un ejército pequeño de 3,000 soldados. Perdón, 300 soldados. El Señor se mueve en lo poco, amados hermanos. Cuando su pueblo se propone servirle al Señor, y se pone un ejército, aunque sea pequeño, en oración, el Señor le va a dar la victoria. Amén. El Señor no los va a dejar solos. El Señor los va a acompañar en cada paso que den. Ayúdenme a orar. Padre, gracias, Señor, por el mensaje que ha sido sencillo, Señor. Ha sido un mensaje, Padre, que he traído delante de tus siervos, Señor. Pero es un mensaje, Padre, poderoso, Señor. Porque qué mensaje más poderoso podemos dar al mundo, Señor, que saber que nuestro Mesías ha vuelto a vivir, Señor. Que se ha vuelto a levantar de la tumba. Porque dice que ni la muerte lo podía detener, porque era imposible que fuese retenido por ella, Señor. Padre, gracias que te levantaste con poder y autoridad, Señor, en ese tiempo. Que cuando las multitudes satánicas, Señor, estaban haciendo fiesta en el infierno, Señor, dice, Señor, que tú te paraste, Señor, y te pusiste firme y poderoso, Señor, ahí, en medio del infierno, Señor. Que te pusiste, Señor, en el mero corazón de la tierra, Señor. Padre, que cuando la muerte, Señor, estaba haciendo fiesta y teniendo las llaves en su mano, tú le quitaste la autoridad, Señor. Tú le quitaste, Señor, todo lo que nos tenía atados a Él, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que cuando nosotros nos sometemos para obedecerle a aquel como lo hizo Adán, dice que venimos a ser siervos de aquel al cual obedecimos, Señor. Pero ahora por fe, Señor, hemos sido incrustados a tu pueblo, Señor. Aquel que no era pueblo ahora es pueblo, Señor. Y tú estás esperando al pecador que se arrepienta, que venga a tus caminos, Señor, donde está la vida, donde está el amor, donde hay esperanza, donde tú no descuidas, Señor, a cada una de tus ovejas, Señor. Padre, aún hay ovejas que no son de tu redil, que tú quieres que venga, Señor, porque eres grande y maravilloso en misericordia, Padre. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor, porque si estamos contigo, Señor, nadie contra nosotros, Padre. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar, Padre. Ellos han tomado a bien venir, Señor, a adorarte, Señor. A veces, Padre, hay golpes en nuestras vidas, a veces hay hermanos golpeados, Padre. A veces viene la tribulación sobre el hermano cristiano, Señor.
Padre, pero dice que muchas son las aflicciones del justo. A veces hay muchas limitaciones, Señor, en nuestras vidas, Padre, pero de todas ellas le librará Jehová. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.